I've been asking this hour to address the subject of the importance of the Lord's Day Se me pidió en esta mañana que hablara acerca de la importancia del Día del Señor and how to keep it holy. y cómo guardarlo como un día santo. And the way I intend to fulfill this assignment Y la forma en que pienso lograr esto is by giving you an overview of the statements of the confession on this subject. es dándoles un panorama de lo que la confesión nos dice acerca de este tema. The appointed day of worship El día designado para la adoración is the subject of chapter 22, paragraphs 7 and 8. es el tema del capítulo 22 y de los párrafos 7 y 8. And we're going to put those paragraphs on the TV screen. Y vamos a poner en un momento los párrafos de la confesión en las pantallas para que puedan leerlos. Now, in a certain way, I've given myself an impossible assignment in this hour Ahora, en cierta forma, se me ha dado una tarea imposible en esta hora, because this is much too large a subject for 1 hour. porque este es un tema mucho más grande que para tratarlo en una hora. And there are so many questions about the doctrine of the Christian Sabbath, Y hay muchas preguntas acerca de la doctrina del reposo cristiano and many of those I will not address in this hour. que no voy a poder abordar en esta hora. But sometimes the best way to defend a doctrine Pero algunas veces la mejor manera de defender una doctrina is simply to explain it. es simplemente por medio de explicarla. And this will disarm many of the objections against it. Y esto va a descartar muchas de las objeciones en contra de esta. And so that's what I'm going to try to do. Y eso es lo que voy a intentar hacer. So we're going to be flying high over this subject, Así que vamos a estar volando alto por encima de este tema. and I still hope it will be helpful to you. Pero aún así espero que sea útil para ustedes. Now, as I said, there are 2 paragraphs in the confession that deal with the appointed day of worship. Ahora, al decir que hay 2 párrafos en la confesión que nos hablan del día establecido para la adoración, Chapter 22, paragraph 7 deals with its institution, el capítulo 22, párrafo 7, trata con la institución de este día. and chapter 22, paragraph 8 deals with its sanctification. Y el párrafo 8 en el capítulo 22 con la santificación de este día. And we'll follow that outline in our exposition. Y ese es el bosquejo que vamos a seguir en esta exposición. But first of all, I want to talk by way of introduction Pero primero quiero decir a modo de introducción about an assumed relationship. acerca de una relación que se asume aquí. Last night we were talking about the regulative principle, Anoche estábamos hablando del principio regulador and that principle is stated in paragraph 1 of chapter 22. y ese principio se afirma en el párrafo 1 del capítulo 22. But there's a connection between the regulative principle and the Sabbath. Pero hay una conexión entre el principio regulador y la doctrina del sábado. We saw last night that God has the right to appoint how he will be worshipped. Anoche vimos cómo Dios es quien tiene el derecho de establecer cómo lo vamos a adorar. And now we see that that includes the day of worship. Y ahora vamos a ver que eso incluye también el día en que lo vamos a adorar. It would make no sense to teach No tendría sentido enseñar that God appoints his worship, que Dios es quien establece su adoración but then allows human beings to decide what is the day of worship. y después permita que los seres humanos decidan el día para adorarlo. So the doctrine of the regulative principle Así que la doctrina del principio regulador and the doctrine of the appointed day of worship y la doctrina del día establecido para adorar are connected. están conectadas. It's not for man to decide the day of worship, it must be divinely appointed. No le corresponde al hombre decidir el día para adorar, sino que debe ser designado por Dios. Now the next thing we want to talk about Ahora, la siguiente cosa de la que quiero hablar or do is simply to read the 2 relevant paragraphs es que I'm sorry. and to familiarize you with the contents of them. Quiero que leamos esos 2 párrafos y nos familiaricemos con su contenido. Go ahead. Capítulo 22, párrafo 7.
Así como es la ley de la naturaleza que, en general, una proporción de tiempo, por designio de Dios, se dedique a la adoración a Dios, así en su palabra, por un mandamiento positivo, moral y perpetuo, que obliga a todos los hombres en todas las épocas, Dios ha señalado particularmente un día de cada 7 como día de reposo, para que sea guardado santo para Él, el cual, desde el principio del mundo hasta la resurrección de Cristo, fue el último día de la semana, y desde la resurrección de Cristo fue cambiado al primer día de la semana, que es llamado el día del Señor, y debe ser perpetuado hasta el fin del mundo como el día de reposo cristiano, siendo abolida la observancia del último día de la semana. Párrafo 8. El día de reposo se guarda santo para el Señor cuando los hombres, después de la debida preparación de su corazón y de haber ordenado de antemano todos sus asuntos cotidianos, no solamente observan un santo descanso durante todo el día de sus propias labores, palabras y pensamientos acerca de sus ocupaciones y diversiones seculares, sino que también se dedican todo el tiempo al ejercicio público y privado de la adoración de Dios y a los deberes que son por necesidad y por misericordia. So first of all, we come to the institution of the Christian Sabbath, Así que en primer lugar llegamos a la institución del reposo cristiano, as it is stated in paragraph 7. tal como se enuncia en el párrafo 7. And the first thing that paragraph 7 brings to our attention Y lo primero que el párrafo 7 trae a nuestra atención is the natural necessity of the appointed day. es la necesidad natural del día establecido. You see it there, as it is the law of nature, Pueden ver que dice allí, así como es la ley de la naturaleza, that in general a proportion of time que, by God's appointment que en general una proporción de tiempo por designio de Dios be set apart for the worship of God. se dedique a la adoración a Dios. The law of nature, or the light of nature, La ley de la naturaleza o la luz de la naturaleza requires an appointed day for worship. requiere un día para la adoración. Here we're asking if we were unfallen men and women living in a perfect world, what we might deduce from the light of nature. Imagínense que tuviéramos a una humanidad en un mundo perfecto. ¿Qué podría deducir esta humanidad acerca de la adoración? Well, the light of nature shows us, one, Por la luz de la naturaleza se nos mostraría en primer lugar that God must be worshiped. que Dios debe ser adorado. We would know that by nature. Sabríamos eso por naturaleza. It shows us, two, Pero también nos muestra en segundo lugar that this worship must be corporate. que esta adoración debe ser de manera colectiva. Human beings are not just individuals, they're a corporate humanity. Los seres humanos no lo son solamente en lo individual, sino también como una humanidad colectiva. And if worship is to be corporate, Y si thirdly, la adoración debe ser colectiva, en tercer lugar, corporate worship requires an appointed time. la adoración colectiva necesita un momento establecido. We can't all show up for corporate worship at different times, can we? No podemos todos reunirnos a una adoración colectiva en un momento diferente, ¿no es así? And the law of nature would show us a fourth thing. Y la ley de la naturaleza nos mostraría una cuarta cosa, The time must be appointed by God, que este momento debe ser establecido por Dios, because God is in control of his own worship. porque Dios es quien está en control de su propia adoración. Human appointment of the day would violate the prerogatives of God in his worship. Si el ser humano designara el día, estaría violando las prerrogativas que Dios tiene en su adoración. But in the second place, paragraph 7 speaks of the positive enactment of the appointed day. Pero en segundo lugar, el párrafo 7 nos habla de la promulgación positiva del día establecido. See the words in the confession. Vean las palabras en la confesión. So by his word in a positive commandment. Así en su palabra, por un mandamiento positivo.
We've just been talking about the light of nature, or what we call general revelation. Hemos estado hablando de la luz de la naturaleza, o lo que llamaríamos también la revelación general. General revelation makes clear that an appointed day is necessary. La revelación general nos deja en claro que es necesario tener un día establecido. But the light of nature does not show us which day it should be. Pero la luz de la naturaleza no nos muestra qué día debe ser ese. The light of nature does not even show us that we should divide our time up into 7-day weeks. La luz de la naturaleza ni siquiera nos muestra que debemos de dividir nuestra semana en 7 días. Resting for worship on the 7th day of the week, Descansar en la adoración en el séptimo día or the first day of the week, o en el primer día de la semana is not part of the law written on the heart of men by creation. no es parte de la ley escrita en el corazón del hombre en virtud de la creación. There must be what the confession calls a positive law. Debe existir entonces lo que la confesión llama una ley positiva To specify the day of worship. para especificar cuál es el día de la adoración. Now, don't be confused by this word positive. Ahora, no se confundan con esta palabra positiva. It's used in contrast to natural. Se utiliza en contraste con la palabra natural. Some things we know by general revelation in nature, Hay cosas que conocemos por la revelación general en la naturaleza, but some things we can know about only by a law in addition to nature. pero hay ciertas cosas que solo podemos conocer por una ley que se añada a la naturaleza. And positive means something in addition to what is revealed by nature. Y positivo significa aquí algo que se añade a la revelación que tenemos por la naturaleza. So positive law is law revealed not by general revelation, but by special revelation. Así que la ley positiva es algo que no nos es revelado por la revelación general, sino por la revelación especial. So all of the laws of God are either natural or positive or a combination of the two things. Así que todas las leyes de Dios son naturales, positivas o una combinación de estas dos. That's just another way of saying Y esa es otra manera de decir that everything we know about God and His law and His word comes either through general revelation or through special revelation. que todo lo que sabemos de la ley de Dios o de su palabra nos viene por la revelación general o por la revelación especial. Now, before I go on, this is the answer to a common objection to the Sabbath. Ahora, antes de continuar, aquí tenemos una respuesta, una objeción común de la doctrina del reposo. Objectors say, Los que objetan la doctrina dicen, is the Sabbath is a moral law, si el reposo es una ley moral, why aren't Gentiles indicted in the Bible for breaking it? ¿por qué a los gentiles no se les reprende en la Biblia por no guardarla? Now, I will grant this, the premise of this argument for the sake of argument. Ahora, para tratar con este argumento, voy a admitir la premisa del mismo, Because I'm not sure that Gentiles are never indicted for breaking the Sabbath. porque yo no estoy seguro de que a los gentiles nunca se les reprenda por no guardar este reposo. But if this is not common in Scripture, we have here the reason. Pero si esto no es algo común en la Escritura, aquí tenemos la razón. Gentiles are not condemned for breaking the law of the Sabbath because this is something given through a positive commandment or special revelation. A los gentiles no se les reprende por no guardar el reposo, porque esta es una ley positiva que se da por la revelación especial. And Gentiles did not have special revelation, Y los gentiles no tenían la revelación especial. so how can they be held accountable for not keeping a law that is revealed by special revelation? Así que, ¿cómo se les puede llamar a cuentas por una ley que solamente se conoce por la revelación especial? But here's something else we have to say. Pero hay algo más que tenemos que decir. When we say that the appointed day is a positive law, Cuando decimos que el día establecido es una ley positiva, we are not saying that it's a ceremonial law. no estamos diciendo que es una ley ceremonial.
You can see why it's important to say that. Y podrán ver la razón por la que es importante decir esto. Because when we hear ceremonial law, Porque cuando escuchamos la palabra ley ceremonial, we think of all those laws that passed away with the Old Covenant. pensamos en todas esas leyes que pasaron juntamente con el antiguo pacto. And of course that's true. Y por supuesto, eso es verdad. But there are positive laws that are part of the New Covenant. Pero hay leyes positivas que son parte del nuevo pacto. And speaking loosely, we could even call them ceremonial laws. Y hablando de manera general, incluso podríamos llamarlas leyes ceremoniales. What kind of law is baptism? ¿Qué clase de ley es el bautismo? It's a positive law. Es una ley positiva. What kind of law is the Lord's Supper? ¿Qué clase de ley es la cena del Señor? It's a positive law. Es una ley positiva. It was not something that was revealed in the Old Testament No es algo que haya sido revelado en el Antiguo Testamento or commanded in the Old Testament, o que se demande en el Antiguo Testamento, but it's something added in the New Covenant. pero es algo que se agrega en el nuevo pacto. And so we shouldn't be surprised Así que no debería de sorprendernos that we have another positive law in the New Covenant, que tengamos otra ley positiva en el nuevo pacto, the observance of the first day of the week. la observancia del primer día de la semana. But then the confession speaks of the moral perpetuity of the appointed day. Pero después la confesión nos habla de la perpetuidad moral del día establecido. The confession says, La confesión nos dice, in a moral and perpetual commandment, por un mandamiento positivo, moral y perpetuo, binding all men in all ages, que obliga a todos los hombres en todas las épocas. he hath particularly appointed one day in 7 Dios ha señalado particularmente un día de cada 7 for a Sabbath to be kept holy unto him. como día de reposo para que sea guardado santo para Él. The Sabbath is called moral and perpetual. El reposo es llamado moral y perpetuo. It is a moral law Es una ley moral and it is a permanent law. y es una ley permanente. And there are 3 reasons from the scriptures that we must say that. Y hay 3 razones de las Escrituras por las que debemos decir esto. It was instituted as a creation ordinance. Fue instituido como una ordenanza de la creación. It is included in the 10 commandments, Se incluye en los 10 mandamientos and it is continued in the Lord's Day. y continúa en el día del Señor. I always think of an illustration when I think of this part of this lecture. Y en esta parte siempre me viene a la mente una ilustración. I think I remember when I was a boy Creo que me acuerdo cuando era un niño pequeño, in Michigan, que vivía en Michigan, going to the far north of our state e iba hasta el mero norte del estado, to a Bible camp. a un campamento bíblico. And I remember seeing a large sign. Y recuerdo haber visto un gran anuncio. And I don't remember what was on the sign exactly, Y no me acuerdo exactamente lo que había en ese anuncio, but it was a post pero había un poste and then a side post, y después este espectacular. and then there was a sign hanging from that side post by 3 chains. Y había un anuncio que colgaba de allí con 3 cadenas. Now, for my purposes, the sign is the Christian Sabbath, Ahora, para propósitos de esta lección, ese anuncio es el reposo cristiano. and the 3 chains from which it hangs Y las 3 cadenas por las que cuelga are that it is a creation ordinance son, en primer lugar, que es una ordenanza de la creación, included in the 10 commandments que fue incluido en los 10 mandamientos and continued in the Lord's Day. y que continúa en el día del Señor. Let's look at these one at a time because this is a very important point. Veamos cada una de estas partes porque esto es muy importante. How do we know that the Sabbath was a creation ordinance? ¿Cómo sabemos que el reposo era una ordenanza de la creación? Well, I can't take the time to turn you to the passages. I'm going to have to assume you know your Bibles well enough to follow me. Bueno, no tengo todo el tiempo para ir a cada pasaje, así que voy a asumir que ustedes conocen bien sus Biblias. Genesis chapter 2, verse 3
Génesis capítulo 2, versículo 3. tells us that the Lord blessed and sanctified the seventh day of the week. Nos dice que el Señor bendijo y santificó el séptimo día de la semana. Now, those who oppose the Sabbath Ahora, aquellos que se oponen al reposo have invented all sorts of ways to try to get out of the plain teaching of Genesis 2 and verse 3. han inventado todo tipo de objeciones para sortear lo que encontramos en Génesis 2:3. But the problem with the way they interpret Genesis 2:3 Pero el problema con la interpretación que ellos tienen de Génesis 2:3 and what commends the way I'm interpreting Genesis 2:3 y lo que está guiando mi interpretación de ese texto is that the way I'm interpreting it is the way God interpreted it. es que la forma en que lo estoy interpretando es la forma en que Dios lo interpretó. Do you remember the fourth commandment in Exodus 20, ¿Ustedes se acuerdan del cuarto mandamiento en Éxodo 20? verses 8 to 11? Versículos 8 al 11. Remember the Sabbath day to keep it holy. Acuérdate del día de reposo para santificarlo. 6 days you shall labor and do all your work, 6 días trabajarás y harás toda tu obra, but the seventh day of the Sabbath of the Lord your God. pero el séptimo día es día de reposo. And then it goes on to give the reason why the Sabbath must be observed. Y después se nos dice la razón por la que debe de guardarse el And reposo. what is the reason that God gives in the fourth commandment? ¿Y cuál es la razón que Dios da en el cuarto mandamiento? For in 6 days the Lord made heaven and earth, Porque en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra, and rested on the Sabbath day. y reposó en el séptimo día. And so this is not only what Genesis 2:3 says, Así que esto no es solamente lo que Génesis 2:3 nos dice, it's the way God interpreted the passage in Exodus 20. sino que es también la forma en que Dios interpretó este pasaje en Éxodo 20. And it's not only the way God interpreted the passage, Y si esa es la forma en que Dios interpretó el pasaje, it's the way Jesus interpreted the passage. es también la forma en que Jesús lo interpretó. Now, perhaps I'll turn you to this passage. Quizás vamos a ir a este pasaje. Look at Mark chapter 2, Vean Marcos 2, verses 27 and 28. versículo 27 y 28. The teaching of Jesus here is often sadly misunderstood. La enseñanza de Jesús tristemente se malentiende muchas veces aquí. Mark 2:27. Marcos 2, 27. Jesus said to them, También les dijo, "The Sabbath was made for man, el día de reposo fue hecho por causa del hombre, and not the man for the Sabbath." y no el hombre por causa del día de reposo. But let me give you a more literal interpretation of the Greek text here. Pero déjenme darles una interpretación más literal del texto griego aquí. Here's the way it reads in the Greek. Esta es la forma en que se lee en el griego. The Sabbath was made on account of the man. El día... The Sabbath was made on account of the man. That's our translation in Spanish. That is the way it's translated. Yeah. Well, good. It's better than the English translation. Bueno, muy bien, está mejor que la traducción en inglés. The Sabbath was made on account of the man, El día de reposo fue hecho por causa del hombre, and not the man on account of the Sabbath. y no el hombre por causa del día de reposo. Now, this is really interesting language for a number of reasons. Ahora, este es un lenguaje muy interesante por una serie de razones. You notice that it does not say Ustedes se dan cuenta que no dice that the Sabbath was made for the Jews. que el día de reposo fue hecho para los judíos. It says that the Sabbath was made for man. Dice que el día de reposo fue hecho por causa del hombre. But it doesn't even say that the Sabbath was made for man. Pero no dice solamente que el reposo o el día de reposo fuera hecho por causa de los hombres, It says that the Sabbath was made for the man. sino que el día de reposo fue hecho por causa del hombre. And the language used here is the language by which Adam is identified many times in Genesis 2 and 3. Y The man. el lenguaje que se utiliza aquí es el lenguaje con el que podemos identificar a Adán en Génesis, el hombre. And so Jesus is saying that the Sabbath was made for Adam. Así que Jesús está diciendo que el día de reposo fue hecho por causa de Adán. And then he goes on to say, and not Adam for the Sabbath. Y después dice, y no Adán por causa del día de reposo. Now let's ask a question here. Ahora hagámonos una pregunta. How did Jesus know
that the Sabbath was made for the man and not the man for the Sabbath? ¿Cómo sabía Jesús que el día de reposo fue hecho por causa del hombre y no el hombre por causa del día de reposo? Now, the first thing you're going to say to me Y la primera cosa que seguramente me van a decir is that he was God, he knew everything. es que Él era Dios y conocía todas las cosas. But he expects the Jews that he's talking to know this too, doesn't he? Pero Él está esperando que los judíos con los que estaba hablando conocieran And esto. they're not God and they're not omniscient. Y ellos no eran Dios ni son omniscientes. So how does Jesus know that the Sabbath was made for the man and not the man for the Sabbath? Así que, ¿cómo sabía Jesús que el día de reposo fue hecho por causa del hombre? Let me tell you why. Déjenme decirles cómo. I think it's because the man was made on the sixth day and the Sabbath was made on the seventh day. Yo creo que Jesús sabía esto porque el hombre fue hecho en el sexto día y el día de reposo era el séptimo. It's the same kind of argument Paul uses when he defends the doctrine of male headship. Es el mismo tipo de argumento que utiliza el apóstol Pablo al defender el liderazgo que tiene el hombre. How does Paul know that the man ought to exercise leadership in the home? ¿Cómo sabía el apóstol Pablo que es el hombre quien debe ejercer autoridad en la casa? Because the man was made first, Porque el hombre fue hecho primero and then the woman was made for the man y second. después la mujer para el hombre. And so Jesus knows that the Sabbath was made for the man and not the man for the Sabbath, Así que Jesús sabe que el día de reposo fue hecho para el hombre y no el hombre para el día de reposo. because the man was made first Porque el hombre fue hecho primero, on the sixth day, en el sexto día, and the Sabbath was made next y el día de reposo le sucedió on the seventh day. en el séptimo día. Don't you see that everything about this verse confirms that the Sabbath is a creation ordinance? ¿No se dan cuenta que todo lo que vemos en este texto confirma que el día de reposo es una ordenanza de la creación? Now I fear, however, Sin embargo, me temo that some of you are sitting out there que algunos de ustedes están sentados allí and you're saying to yourself, y se están diciendo a ustedes mismos, I'm not sure why Pastor Sam is getting so excited about this. no estoy seguro por qué el pastor Sam se está emocionando tanto por esto. So what if it's a creation ordinance? ¿Y qué si es una ordenanza de la creación? So what? ¿Y qué? Don't you understand ¿No te das cuenta? that in the Bible, what is creational is perpetual? Que en la Biblia lo que encontramos en la creación es perpetuo. If the Sabbath is a creation ordinance, Y si el reposo es algo perpetuo, it must last as long as creation. si es una ordenanza de la creación, debe durar tanto como dura la creación. Now you may say to me, Pero ahora me podrán decir, well, that sounds right, but that's just your idea. eso suena bien, pero es solamente tu idea. But no, it's not just my idea. No, no es solamente mi idea. What did Jesus say to the Jews when he wanted to show them what marriage was? ¿Qué le dijo Jesús a los judíos cuando quería mostrarles lo que es el matrimonio? Where did Jesus go to explain marriage in Matthew 19? ¿A dónde fue Jesús para explicar el matrimonio en Mateo 19? And where did he go to correct the Jews' false ideas? ¿Y a dónde fue para corregir las ideas falsas de los judíos? He went back to creation. Él regresó a la creación. Do you remember his language? ¿Se acuerdan de su lenguaje? From the beginning, it was not so. Porque en el principio no era así. What is from the beginning Porque lo que es desde el principio continues to the ending. permanece hasta el fin. And you remember, this is, as I've already pointed out, Y como ya lo he dicho, when Paul is arguing to support the doctrine of male headship, cuando Pablo está argumentando para confirmar la doctrina del liderazgo masculino, both in 1 Timothy 2:13 tanto en primera a Timoteo 3, 1 Timothy 2:13, 2:13 and also in 1 Corinthians 11, verses 8 and 9, y también en primera a los Corintios 11, where does he go to prove that male headship is something that still should be practiced? a dónde acude para mostrar que esto es algo que todavía debemos practicar. He goes back to the events of creation. Él regresa a los eventos de la creación. Because like Jesus, Porque así como Jesús, so the Apostle Paul así hizo el apóstol Pablo. believed that what is creational
is perpetual. porque ellos creían que lo que había estado desde la creación dura a perpetuidad. But not only do we know that the Sabbath is a creation ordinance, Pero no solo sabemos que el reposo es una ordenanza de la creación, that's the first chain. esa es la primera cadena. We also know that it is included in the Ten Commandments. También sabemos que fue incluido en los 10 mandamientos. Now, of course, there were many laws given in the Old Covenant that have passed away. Y claro está que hay muchas leyes que se dieron en el antiguo pacto que ya han pasado. That's clear. Eso es claro. There's no dispute about that. No hay ninguna discusión al respecto. But there are some laws in the Old Covenant. Pero hay, I'm sorry. There are some laws in the Old Covenant that are at the core of the Old Covenant. Pero hay algunas leyes en el antiguo pacto que están en el núcleo del pacto. And were not laws that were going to pass away. Y no son leyes que iban a pasar. The Ten Commandments were unique in this way. Los 10 mandamientos eran únicos en este respecto. You see, you remember all the ways in which the Ten Commandments are shown to be perpetual in a way that the other laws of the Old Covenant were not. Hay varias maneras por las que se nos muestra que los 10 mandamientos eran perpetuos en distinción a los otros mandamientos del antiguo pacto. And I'll bet you that if I ask you to help me, you could get all the ways in which the Ten Commandments are different than the other laws of the Old Covenant. Y yo creo que si les preguntara en este momento, ustedes me podrían decir todas las maneras en que los 10 mandamientos son diferentes a las otras leyes. But we can't take the time to do that. Pero no tenemos todo el tiempo para ver eso. So here are the unique things about the Ten Commandments. Así que aquí están las cosas únicas de los 10 mandamientos. Only the Ten Commandments were spoken aloud by God. Solo los 10 mandamientos Only the Ten Commandments were spoken aloud by God. fueron dichos directamente por la voz de Dios. Only the Ten Commandments were written on stone by the finger of God. Solo los 10 mandamientos fueron escritos en piedra por el dedo de Dios. The other commandments were written in a book by Moses made of paper. Los otros mandamientos fueron escritos en un libro por Moisés, hecho These de papel. commandments were written on stone to show their permanence Pero estos mandamientos fueron escritos en piedra para mostrar su permanencia and written by the finger of God. y escritos por el dedo de Dios. None of the other commandments were placed in the Ark of the Covenant. Ninguno de los otros mandamientos fue colocado en el arca del pacto. Only the stone tablets containing the Ten Commandments were placed in the Ark of the Covenant. Solo las tablas de piedra que contenían los 10 mandamientos fueron colocadas allí. And Jeremiah 31 actually teaches, this is the fourth thing, Y de hecho, la cuarta cosa es que Jeremías 31 nos enseña that the commandments written on stone in the Old Covenant would be written on hearts in the New Covenant. que esos mandamientos escritos en piedra en el antiguo pacto serán escritos en el corazón en el nuevo pacto. And these commandments Y estos mandamientos are cited as moral commandments in the New Testament. se citan como mandamientos morales en el Nuevo Testamento. The New Testament refers to the Ten Commandments in many places El Nuevo Testamento se refiere a los 10 mandamientos en muchos lugares and always regards them as permanent laws for Christians. y siempre los trata como leyes permanentes para los cristianos. But the last argument, the last chain in the sign from which the Christian Sabbath hangs, the third chain, Pero la última cadena o la tercera cadena sobre la que cuelga el anuncio del reposo cristiano is that the Christian Sabbath is continued in the Lord's Day. es que el reposo cristiano continúa en el día del Señor. Now, here we might look at another passage then. Aquí vamos a ver otro pasaje. Turn to Revelation 1 and verse 10. Vayan a Apocalipsis, capítulo 1, versículo 10. Here the Apostle John simply says, Aquí el apóstol Juan dice simplemente, I was in the Spirit on the Lord's Day. yo estaba en el Espíritu en el día del Señor. Now, many really silly things have been said about this text. Ahora, hay muchas cosas burdas que se han dicho de este texto.
But there really should be no doubt whatsoever Pero no debería existir duda that when he says the Lord's Day, he means the first day of the week. de que cuando dice el día del Señor, está hablando del primer día de la semana. And there are many arguments for this. Y hay muchos argumentos para esto. But one of the arguments is this. Pero uno de los argumentos es este. Though this is the only place where the Lord's Day, this phrase is used in the New Testament, Aunque este es el único lugar en donde se menciona esta frase en el Nuevo Testamento, in the next 100 years of church history, en los siguientes 100 años de la historia de la iglesia, the Lord's Day is referred to many times in early Christian literature, la literatura cristiana refiere el día del Señor muchas veces. and it always refers to the first day of the week. Y en todas esas ocasiones siempre se refiere al primer día de la semana. And John assumes that the 7 churches to whom he was writing would know what he was talking about when he mentioned the Lord's Day. Y Juan asume que las 7 iglesias a las que estaba escribiendo entenderían a qué se refiere con esta expresión. They were familiar with the Lord's Day and the observance of the first day of the week. Ellos estaban familiarizados con el día del Señor y el primer día de la semana. And let me say something else. Y déjenme decir algo más. One foolish thing that's been said about this text. Una cosa burda que se ha dicho de este texto Oh, some people said, well, this is the day of the Lord. es que algunos dicen, bueno, este es el día del Señor. Well, no, it's not. No, no es así. This phrase is entirely different than all the different references to the day of the Lord in the New Testament. It is different language. I'm sorry, it's different language than the language that refers to the day of the Lord. El lenguaje que tenemos aquí es una expresión diferente al lenguaje que se refiere al día del Señor. And there's one thing other that suggests that this text is a reference to a Christian ordinance. Y hay algo más que nos hace ver que esto es una ordenanza de la creación. Because it's that word lords that you see. Porque It's not the common word for Lord in the New Testament. esa palabra que ven allí como Señor no es la palabra común en el Nuevo Testamento. It's a distinctive form of the word Lord. Es una forma distintiva de esa palabra. It's a strong possessive form of the word Lord. Es una forma posesiva fuerte. And this word Lord is only used twice in the New Testament. Y esta palabra que vemos aquí como Señor solo se utiliza 2 veces en el Nuevo Testamento. It's used here of the Lord's Day. Se utiliza aquí al hablar del día del Señor. Where do you suppose the other reference is? ¿Dónde creen que está la otra referencia? You know? ¿Lo saben? We have a reference to the Lord's Day here, and then this word is used one other time in the New Testament. Tenemos una referencia aquí al día del Señor y esta misma expresión solo se utiliza una segunda vez en el Nuevo Testamento. It's used in 1 Corinthians 11:20, Se utiliza en 1 Corintios 11:20 and it refers there to the Lord's Supper. y se refiere allí a la cena del Señor. The Lord's table is the supper that belongs to the Lord. La cena del Señor es la cena que le pertenece al Señor. The Lord's day is the day that belongs to the Lord. El día del Señor es el día que le pertenece al Señor. Well, none of that was in my notes, but I couldn't resist telling you. Ahora, nada de eso estaba en mis notas, pero no me pude resistir para decirlo. So what do we learn from the fact that the Lord's day, or the first day of the week, is called the Lord's Day? Así que, ¿qué aprendemos del hecho de que el primer día de la semana es llamado el día del Señor? Well, we learned that the Lord's Day embodies the Sabbath principle. Bueno, aprendemos que el día del Señor incorpora el principio del reposo. How do we know that? ¿Cómo sabemos eso? Because first, Porque en primer lugar, the Sabbath was a Lord's Day. el reposo era un día del Señor. In Isaiah 58:13 En Isaías 58:13 and in Matthew 12:28, y en Mateo 12:28, the Old Testament Sabbath is called a Lord's Day, a day that belongs to the Lord. reposo del Antiguo Testamento es llamado un día del Señor. And then two, Y en segundo lugar, like the Sabbath, así como el reposo, and unlike any other ordinance, y a diferencia de cualquier otra ordenanza, the Lord's Day el día del Señor is one day
of weekly reoccurrence. Es un día que celebramos cada semana. Thirdly, En tercer lugar, like the Sabbath and unlike any other ordinance, el reposo, a diferencia de cualquier otra ordenanza, the Lord's Day presupposes the 7-day week of creation. en el día del Señor se asume la semana de la creación. Fourthly, En cuarto lugar, like the Sabbath el día de reposo, and unlike any other ordinance, a diferencia de cualquier otra ordenanza, the Lord's Day memorializes both creation and redemption. en el día del Señor conmemoramos tanto la creación como la redención. The Sabbath was a memorial of creation, El reposo, que era una conmemoración de la creación, Exodus 20, en Éxodo 20, and the Sabbath was for the Jews a memorial of the Exodus, redemption, y el reposo, que era una conmemoración de la redención del Éxodo, and in a similar way, en Deuteronomio 5, y de forma similar, the Lord's Day is a memorial of a new creation and a greater redemption. el día del Señor conmemora una nueva creación y una mayor redención. Fifthly, En quinto lugar, like the Sabbath, the Lord's Day is a day that belongs especially to God. así como el reposo, el día del Señor es un día que le pertenece de manera especial a Dios. In no less than 16 different places, Al menos en 16 referencias, the Old Testament God speaks of my Sabbaths. el Antiguo Testamento habla de mis días de reposo. And Jesus says of the first day of the week, Y Jesús dice que el primer día de la semana it is my day. It's a day that belongs especially to God. dice acerca de ese día: este es mi día, un día que le pertenece de manera especial a Él. Like the Sabbath, the Lord's Day is a holy day. Así como el día de reposo, el día del Señor es un día santo. The Sabbath was holy. El día de reposo era santo. The Lord's Day is also holy. Y el día del Señor también es santo. You say, how do you know that? Y pueden decirme: ¿y cómo sabes eso? Well, the definition of holiness in the Bible is something that belongs especially to God. Porque la definición de santidad en la Biblia es algo que le pertenece de manera especial a Dios. I could show you dozens of places in the Old Testament Podría mostrarles docenas de referencias en el Antiguo Testamento, where holiness is defined as something that belongs especially to en God. donde la santidad se refiere a algo que le pertenece de manera especial a Dios. If the Lord's Day is God's special possession, Si el día del Señor entonces es la posesión especial de Dios, it is holy and must be sanctified. es santo y debe ser santificado. I have a right to say from the Christian pulpit, Y tengo derecho a decir desde el púlpito cristiano: remember the Lord's Day Ah. and keep it holy. acuérdate del día del Señor para santificarlo. And we could go on to many other arguments. Like the Sabbath, the Lord's Day is a day of public worship. Y podríamos hacer uso de muchos otros argumentos, pero así como el día de reposo, el día del Señor es un día de adoración pública. We see the church worshiping on the first day of the week in Be- Acts 20 and 1 Corinthians 16. Vemos a la iglesia adorando el primer día de la semana en Hechos 27 y en 1 Corintios capítulo 16. Well, those are the three chains from which the Christian Sabbath hangs. Bueno, esas son las tres cadenas sobre las que pende el reposo cristiano. But the last thing the confession teaches Pero lo último que nos enseña la confesión is what I've called the epochal alteration of the appointed day. es lo que he llamado el cambio escatológico del día establecido. See what it says. Vean lo que la confesión dice. Would you read that portion of it again? Just that, exactly that. Ok. El cual desde el principio del mundo hasta la resurrección de Cristo fue el último día de la semana, y desde la resurrección de Cristo fue cambiado al primer día de la semana, que es llamado el día del Señor, y debe ser perpetuado hasta el fin del mundo como el día de reposo cristiano, siendo abolida la observancia del último día de la semana. Well, this statement is, I think, very clear and based on wide biblical evidence.
Creo que esta afirmación es muy clara y que se basa en gran parte de evidencia bíblica. but I'm not going to go into detail about it. Pero no voy a ir en detalle para explicarla. If you have questions about the confession's doctrine of the alteration of the day, Si tienes preguntas acerca de lo que la confesión enseña del cambio del día, you can ask them in the question and answer session in the next hour. pueden preguntar en la sesión de preguntas y respuestas en la siguiente hora. But now I want to come to paragraph 8 very briefly. Pero ahora quiero que lleguemos al párrafo 8 de manera muy breve. And this deals with the sanctification of the Sabbath. Y esto trata con la santificación de este reposo. The question is, how must we keep the Lord's Day holy? Y la pregunta es, ¿cómo debemos guardar el día del Señor como un día santo? And the answer comes in 4 words. Y la respuesta viene en 4 palabras: Preparing, preparación, resting, descanso, worshiping, adoración and living. y vida. Let's look at those 4 words. Veamos esas 4 palabras. To keep the Lord's Day holy, there must first be preparing. Para guardar el día del Señor, primero se necesita una preparación. The Sabbath is then kept holy unto the Lord El día de reposo se guarda santo para el Señor when men, after a due preparing of their hearts cuando los hombres, después de la debida preparación de su corazón and ordering their common affairs aforehand. y de haber ordenado de antemano todos sus asuntos cotidianos. 2 kinds of preparation are required. Se nos requieren aquí 2 tipos de preparación: Preparation of our hearts preparación de nuestros corazones and the preparation of our affairs. y preparación de nuestros asuntos. Now, what's the biblical basis for this? ¿Cuál es la base bíblica para decir esto? Well, among the Jews, there was a day of preparation for the Sabbath. Bueno, entre los judíos había un día de preparación para el reposo. Both in Mark 15 Tanto en Marcos 15 and in Luke 23, como en Lucas 23 there are references to the day of preparation for the Sabbath. hay una referencia al día de preparación para el día de reposo. But this is just a matter of sanctified common sense. Pero este es solo un asunto que se deduce por el sentido común santificado. To cease from your own employments and rest on the Lord's day, you have to prepare. Para dejar nuestros asuntos y reposar en el día del Señor, tenemos que prepararnos. You can't forget to do the shopping. You can't forget to mow the lawn until Saturday evening and say, oh, I've got to do it tomorrow. No puedes olvidarte de hacer las compras o de ponerle combustible al carro y decir, bueno, ya es la última hora, lo voy a hacer. If you've got to do this other stuff on the other days of the week so you can keep the Lord's day holy. Hay que hacer eso los otros días de la semana para guardar el día del Señor como un día santo. But the second word is resting. Pero la segunda palabra es el descanso. They do not only observe a holy rest all day No solamente observan un santo descanso durante todo el día, from their own works, words, and thoughts de sus propias labores, palabras y pensamientos, about their worldly employment and recreations. acerca de sus ocupaciones y diversiones seculares. And here the key passage is Y aquí el pasaje clave es Isaiah 58, verses 13 and 14. Isaías Please turn there. capítulo 58, versículos 13 y 14. Por favor, vayan allí. Go ahead and read it. Si retrajeres del día de reposo tu pie, de hacer tu voluntad en mi día santo, y lo llamares delicia, santo, glorioso de Jehová, y lo venerares, no andando en tus propios caminos, ni buscando tu voluntad, ni hablando tus propias palabras, entonces te deleitarás en Jehová, y yo te haré subir sobre las alturas de la tierra, y te daré a comer la heredad de Jacob tu padre, porque la boca de Jehová lo ha hablado. Now, I just want to warn you, Ahora solamente quiero advertirlos, we must not interpret these commands scrupulously. no debemos interpretar estos mandamientos de una manera escrupulosa. In other words, we can't be persnickety. En otras palabras, no podemos ser quisquillosos.
I love that word persnickety. Yo amo esa palabra, We had to talk quisquilloso. about it last night. didn't we? Tuvimos que hablar acerca de eso la noche anterior. But we can't be persnickety here. Pero no podemos ser quisquillosos aquí. Confession is not condemning small talk. La confesión no está condenando una conversación casual. It was the Pharisees who said that the disciples were working on the Lord's Day, on the Sabbath, because they picked heads of grain and ate them as they walked through the fields. Fueron los fariseos los que acusaron a los discípulos por estar comiendo o espigando el grano. Jesus went to dinner on the Sabbath. Jesús fue a una cena en el día de reposo. And so keeping the Sabbath is primarily a matter of our hearts. Así que guardar este día es más un asunto del corazón. Don't you see how silly it is, how foolish it is? ¿No te das cuenta lo necio que es? If a man does not watch the soccer match on Sunday afternoon, Si un hombre no ve el partido de fútbol el domingo por la tarde, but for 2 hours on Sunday, he spends all his time talking about the soccer match that happened on Saturday. pero se la pasa hablando por 2 horas del partido de fútbol del sábado. Even if Mexico did beat the United States, Incluso si México derrota a los Estados Unidos, you still shouldn't talk about it for 2 hours on the Sabbath. no deberían estar hablando de eso por 2 horas en el día de reposo. I'm sorry. I apologize. Lo siento. But the third thing we must do on the Lord's Day, Pero la tercera cosa que debemos hacer en el día del Señor, and there's a way in which this is the center of it, y de cierta forma este es el centro de esto, we must use the day for worshiping, debemos usar el día para la adoración, but are also taken up the whole time in the public and private exercises of His worship. sino que también se dedican todo el tiempo al ejercicio público y privado de la adoración de Dios. The purpose is that we might devote ourselves to the public and private exercises of worship. El propósito es que nos consagremos a los ejercicios de la adoración pública y privada. We must prioritize the meetings of the church on the Lord's Day. Debemos hacer una prioridad los medios en la adoración en el día del Señor. We must give ourselves to personal worship. Debemos adorar también de manera privada. And we must use the time for family worship. Y debemos utilizar también el tiempo para la adoración como familia. So we've seen that we have to, there's preparing, Así que hay preparación, there's resting, hay descanso, there's worshiping, hay adoración and then lastly we have to talk about living. y al final tenemos que hablar de la vida And in the duties of necessity and mercy, y a los deberes que son por necesidad y por misericordia. the duties of necessity and mercy, Los deberes por necesidad y por misericordia. what's that? ¿Qué significa eso? Well, the duties of necessity are Lo- something that must be done every day. Los deberes por necesidad son aquellas cosas que tenemos que hacer de manera cotidiana. Something that must be done every day must also be done on the Sabbath. Algo que tenemos que hacer todos los días, también debemos hacerlo en el día de reposo. Eating. Comer. I was from Michigan. We had to milk the cows on the Sabbath, or the first day of the week. Cuando yo estaba en Michigan teníamos que ordeñar las vacas en el primer día de la semana. Nursing Dar pecho, at the hospital. la enfermería en el hospital, Doctoring at the hospital. los doctores en el hospital, Policing. los policías, Soldiering. los soldados, All these must be done every day. todos ellos tienen que seguir trabajando todos los días. And mercy must be shown to the needy. Y debemos mostrar misericordia a los necesitados. It seems from Jesus' teaching Se deduce de la enseñanza de Jesús that the Christian Sabbath is a special day for acts of mercy. que el reposo cristiano es un día especial para realizar actos de misericordia. Jesus often demands mercy on the Sabbath, Jesús demanda a menudo el hacer misericordia en el día de reposo. and he often healed intentionally on the Sabbath. Y a menudo Él realizó sanidades de manera intencional en el día de reposo. So here's how to keep the Lord's Day holy. Así que esta es la manera en que guardamos como santo el día del Señor. By preparing,
al prepararnos, resting, al descansar, worshiping, al adorar and living. y al vivir. Let's pray. Oremos. Father, we're grateful for the opportunity to see the wisdom of our confession of faith and to look at some of the biblical basis for it. Padre, estamos agradecidos porque nos permites ver algo de la sabiduría que encontramos en esta confesión y de la base bíblica para ello. Oh, we pray that you give your people here Y todo lo que pedimos es que des a tu pueblo aquí the spirit of wisdom and understanding ese espíritu de sabiduría y entendimiento and the knowledge of these holy things. y el conocimiento de estas cosas santas. In Jesus' name, En el nombre de Jesús. amen. Amén.